de fuego, católicos de fuego. Y muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Católicos de Fuego. Bueno, primero que todo me presento para los que se ven por primera vez el programa. Mi nombre es Santiago Mesa y por gracia de Dios soy el director de este canal. Y bueno, ya dejo que mis dos compañeros se presenten. Bueno, muy buenas tardes para todos. Esperamos de todo corazón que se encuentren muy bien, felices de estar nuevamente acá con ustedes. Para los que nos ven por primera vez, mi nombre es Fanny Gómez, mamá de Santiago, y esperamos que el programa que vamos a ver hoy, o estamos seguros que nos va a llegar al corazón, porque es que de verdad el Espíritu Santo es muy lindo y Él quiere llenarnos de mucha sabiduría, pero de la sabiduría que verdaderamente el cielo quiere y necesita que tengamos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Henry Correa, el padre, agradecido con Fanny, con Santiago, por esta invitación tan hermosa. Vamos a tratar de hacer este programa con espíritu de profunda fe y tratando de que comprendan realmente el tema que de fondo vamos a trabajar. Bueno, Padre, mi Dios te pague, qué pena, Padre, no hacerte la antesala primero, ahí nos disculpas. Con nosotros está el Padre Henry, estamos felices de que haya sacado este ratico para acompañarnos, para estar con nosotros, y de verdad que lo vamos a aprovechar muchísimo para que él con la sabiduría que Dios le ha dado nos exhorte sobre todo muchísimo en este tema tan especial que vamos a vivir. Muy bien, entonces para empezar como siempre de la mano de Dios, vamos a hacer esa oración inicial. Muy bien, y yo los invito a que en este momento dejen lo que están haciendo, que este momento cerremos los ojitos y pensemos solamente en Dios, en ese Padre Creador, en ese Papá hermoso que creó el universo, que nos creó a cada uno de nosotros, en ese Hijo Redentor que nos ha demostrado su amor, en ese Espíritu Santo que cada día nos da sus dones, nos da los talentos, que nos fortalece. Y le demos gracias, gracias por estar vivos, gracias por tener a nuestra familia, le demos gracias porque a veces pasa por desapercibido el sol de la mañana, el aire que respiramos, el poder caminar, el poder sentir, el poder ver, el poder trabajar. Por eso les pido que en este momento solo tengamos palabras de agradecimiento a Papá Dios, porque de verdad Él nos ama muchísimo. Y yo te pido, Virgencita María, que nos cubras con tu manto maternal y que nos lleves de tu mano a nuestro Señor Jesucristo, para que Él a su vez nos lleve a Papá Dios. Te pido, Espíritu Santo, que encienda los corazones de cada una de las almas que están viendo este programa, que les dé sabiduría y que les muestre las realidades del cielo, las realidades eternas que tú quieres que conozcamos para que luchemos cada vez más por ir a ese lugar espectacular que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre En del nombre del Padre, Padre, del del Hijo Hijo, y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Y para entrar en materia, hoy tenemos un tema espectacular, como todos los que el Espíritu Santo nos suscita para este programa. Y es un tema que de verdad a veces nos cuesta mucho comprender, pero que yo sé que el Espíritu Santo nos va a dar mucha sabiduría hoy para que lo empecemos aunque no lo comprendamos totalmente, lo empecemos a amar. Por eso le vamos a dar la palabra al Padre Henry para que nos hable de la Santísima Trinidad. Bueno, yo creo que Fanny empezó con la expresión que es más oportuna y es el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio incomprensible a los sentidos. Pero nos decía el padre Filadelfo en su momento determinado cuando estudiamos con él teología dogmática y ahorita asumiste de pronto el término correcto,
no desgastarnos en comprender el misterio de la Santísima Trinidad, sino en amarlo, ¿cierto? Y desde ese amor tener esa experiencia en nuestras vidas. Yo creo que lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar como cristianos católicos es si nosotros hemos tenido una real experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. Y esa experiencia evidentemente es asumida, pero también es comunicada. ¿Qué sabemos nosotros del dogma de la Santísima Trinidad? Bueno, 325 Concilio de Nicea se empezó a hablar de la divinidad de Jesucristo y luego en el Concilio de Constantinopla se empieza a hablar de esa relación de personas 381 de la divinidad del Espíritu Santo como tal. Y ya la Iglesia como madre y maestra nos define ese dogma de la Santísima Trinidad. Pero siento que antes de hablar del dogma de la Santísima Trinidad es preciso que nosotros sepamos qué es un dogma. Porque nosotros hablamos de muchos dogmas en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, pero realmente no sabemos de fondo qué es un dogma. Un dogma es una verdad revelada por Dios y definida por la Iglesia para ser creída. Nosotros como cristianos católicos debemos creer esa verdad de fe porque es revelada por Dios. Quien niega esas verdades de fe se convierte en un hereje, ¿sí? Bueno, el dogma no es como una pared en la que yo no puedo preguntar absolutamente nada, sino que la podríamos relacionar con un pozo y un pozo tiene profundidad, es algo profundo, pero como todo pozo tiene sus límites, nosotros no podemos decir de Dios cualquier cosa. Por eso estamos iluminados por el magisterio vivo de la Santa Madre Iglesia Católica. Así el dogma es algo no en lo que yo no puedo preguntar, sino en lo que yo puedo profundizar precisamente desde el punto de vista de la fe. Pero entonces, antes de entrar como en materia, Fanny y Santiago, ¿ustedes qué han escuchado acerca de la Santísima Trinidad? ¿Qué han escuchado? Pues lo que el catecismo como tal que nosotros recibimos, que es de la primera comunión, nos dicen que son tres personas y un solo Dios verdadero. Exacto. También, Padre, a mí me llama mucho la atención y es uno de los misterios del Rosario, el bautizo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán, donde ahí se hace parte viva la Santísima Trinidad, donde llega nuestro Señor Jesucristo a San Juan y en ese momento cuando Él lo bautiza, llega una palomita, es el Espíritu Santo en forma de palomita y que el Padre dice, este es mi Hijo amado, ¿cierto? Entonces ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Es como una manera viva de mostrarnos la Santísima Trinidad. También me encanta mucho la vida de San Patricio de Irlanda. Y él explicaba de una manera muy bonita la Santísima Trinidad y él decía que es como un trébol, que están unidos como por el mismo tallito y que son tres hojitas pero unidas en lo mismo. Y leyendo ahora en el Catecismo de la Iglesia Católica, creo que era numeral 523 si no estoy mal, decía que la Santísima Trinidad, o sea, que el Padre es como el Hijo, y que el Hijo es como el Padre, y que el Padre y el Hijo son como el Espíritu Santo, y que los tres son uno. Entonces yo decía, pues, para mí quedó claro, ¿cierto? Para mí quedó claro. Yo digo, son tres seres, pero es un solo Dios verdadero. Muy bien, o sea, muy claro y qué bonita también la relación que haces también con lo del trébol, citando a San Patricio. Y la definición que da Santiago es la que nosotros conocemos generalmente, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Excelente, porque aquí estamos hablando de unidad y de Trinidad. La Santísima Trinidad se definiría como Dios es uno en tres personas. Eso está claro, ¿cierto? Entonces, Dios es uno. Si Dios es uno, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Precisamente por eso somos nosotros cristianos y es lo que nos diferencia a nosotros de las denominaciones religiosas y de otras religiones.
Porque el dogma de la Santísima Trinidad es precisamente, constituye algo muy central en nuestra fe. Ahora, cuando yo digo que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, yo no estoy hablando de tres dioses. Estoy hablando de que Dios es uno en tres personas. Para eso nosotros necesitaríamos una terminología teológica para tratar de entenderlo. Entonces, cuando yo hablo de unidad y cuando hablo de Trinidad, para unidad necesitaría una terminología y para Trinidad necesitaría otra terminología. Entonces, para unidad utilizaría las terminologías teológicas de sustancia, de naturaleza y de esencia, que son invariables, ¿cierto? No varían. Y para Trinidad utilizaría los términos de persona, de hipóstasis y de relaciones. Miren que ya va adquiriendo forma. Ahora, si yo digo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿saben cómo define San Agustín la Santísima Trinidad? La define como son lo mismo, pero no son el mismo. Entonces, el Padre engendra al Hijo. Ahí está. O sea, todo lo del Padre se lo comunica, todo lo que es el Padre se lo comunica al Hijo, por esencia, por sustancia y por naturaleza. De ahí que todo lo que tiene el Hijo le viene del Padre. Eso es una realidad muy bonita. El todo es fundamental ahí, porque todo parte de la naturaleza, de la esencia y de la sustancia. Ahí estamos un poquito claros, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Pero aquí nos quedaría una pregunta. ¿El Padre, siendo el Padre, le puede dar al Hijo el ser Padre? No. Pues de poderle, papá Dios puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Pero no, porque el No, Padre es no. Padre, no. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque sería un absurdo que el Hijo se engendrara a sí mismo. Claro. Y ahí Sí. decimos nosotros en el credo, niceno-constantinopolitano sobre todo, Que ¿cierto? llamamos el credo viejito. Exactamente, pero es hermoso ese hermoso, credo, Padre. es hermoso porque realmente nos da a nosotros cada una de las verdades de nuestra fe. Entonces, el Padre engendra al Hijo, el Hijo no se puede engendrar a sí mismo. O sea que aquí estaríamos hablando ya de no de una situación de esencia, ni de sustancia, ni de naturaleza, sino de relación, porque hay una relación filial del Padre y del Hijo. El Padre es Padre y el Hijo es hijo, evidentemente. Pero, ¿dónde queda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo queda en una realidad fundamental de comunicación. ¿Por qué? Porque todo lo que es el Padre se lo comunica al Hijo. Nada tiene el Hijo que no tenga el Padre, por esencia, por sustancia y por naturaleza. De ahí que del amor del Padre y del Hijo nace el Espíritu Santo, por esencia, por sustancia y por naturaleza. Es algo hermoso. Y aquí nos lo resume a nosotros de una manera bastante bella San Pablo en Efesios, capítulo 4, versículo 1 a 6. Y San Atanasio es el que nos enseña eso. Dice Efesios 4, 1 a 6, hermanos, yo el prisionero por el Señor os ruego que andéis como pide la vocación a la que habíais sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Ojo con esto, que de esto se pegan mucho los hermanos separados, que son herejes. Ellos dicen, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, que no hay tres. Pero inmediatamente aquí nos ilumina San Atanasio en este aspecto tan hermoso, porque dice, un Señor, una fe, un bautismo. Ojo, un Padre, un Dios, un Dios. Primero dice un Dios, o sea, Dios es uno en tres personas. Un Dios,
Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Eso es hermoso, porque ahí está hablando del misterio de la Santísima Trinidad. Un Dios Padre que lo trasciende todo. Está hablando ahí de Dios como tal, que lo penetra todo por medio de la palabra, el Verbo encarnado, y que lo invade todo por medio del Espíritu Santo. Claro. De hecho, San Juan también nos habla y la palabra se hizo, y aquel que estaba con Dios era la palabra, y la palabra se hizo hombre, y todo eso, ¿cierto? Habla de nuestro Señor Jesucristo como la palabra, ¿cierto? De que Él es la palabra encarnada. Exactamente, ese es el prólogo de San Juan en el capítulo 1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y Dios era la palabra. Ajá, Ahí nos ahí está nos lo hablando explica, sí. de un misterio trinitario, pero es un misterio de amor, ¿sí? Que aquí es donde va lo importante, porque es una comunión. La Santísima Trinidad es una comunidad de amor. Es una comunidad de amor. O sea, todo lo que tiene la Trinidad es puro amor. Es un amor infinito. Es un amor infinito. Y aquí es indispensable que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser realidad trinitaria. Por eso se habla de la inhabitación trinitaria. ¿Saben ustedes qué es la inhabitación trinitaria? Como algo que no habita, No, ¿cierto? Inhabitación es como la todo palabra lo de contrario. inhabitar. Es una palabra muy de los padres de la iglesia. Eso. La inhabitación trinitaria es que Dios habita en nosotros. Ah, ya. Pensé que era lo Entonces, contrario. no te preocupes. Pero entonces la gente dice, ay, no, sí, entonces yo tengo la Santísima Trinidad. Pero es que eso tiene un condicionante. Dios habita en mí siempre y cuando yo esté en qué? En En gracia. gracia. En estado de Si no gracia. estoy en estado de gracia, En estado de es gracia. verdad. No es Por eso miren que nosotros a veces nos vamos mucho a los extremos hablando propiamente de los sacramentos. A mí me encanta, no me encantaba, te lo digo, no me encantaba. Me encanta cuando una persona, padre, me confiesa. ¿Hace cuánto te confesaste? Hace 8 días, padre, pero necesito la confesión. Y es tan bonito porque porque quiero estar en estado de gracia. Quiero estar en estado de gracia. Me parece hermoso. Pero me parece hermoso sobre todo cuando hay una real experiencia y comunión con Dios. Porque sabes algo, nosotros hablamos mucho dentro de los 5 pasos para una buena confesión de la contrición de corazón. Pero resulta que para el perdón de los pecados, ¿cierto? Está la contrición, el dolor de los pecados, está la contrición y la atrición, ¿cierto? La atrición es dolor imperfecto y la contrición es dolor perfecto. La atrición es dolor imperfecto no porque sea malo, sino porque es egoísta. Yo me confieso por miedo al castigo, mientras que la contrición es dolor perfecto. Yo me confieso por amor, porque he defraudado ese amor de la Santísima Trinidad. Y porque quiero estar bien con Dios, quiero Sí, que Él esté feliz conmigo, quiero hacerlo claro. sonreír, ¿Qué me comunica a mí la Trinidad? paz interior, Amor, amor, paz, o sea, tranquilidad, alegría. todo eso es lo que me comunica a mí la Santísima Trinidad. Luego, ¿qué me pide? Amar, pero hay algo tan bello que es un amor totalmente de entrega. Miren que Jesús le decía constantemente a los discípulos, el Padre y yo somos uno, ¿sí? Sí, Y les decía a los discípulos, ámense los unos a los otros como yo los he los he amado. amado. Jesús nunca les dijo, ámenme a mí como yo los amé a ustedes, que esa es la tipología de amor que nosotros tenemos. Ah, claro. ¿Cierto? Yo amo para que me amen, yo perdono para que me perdonen. Si no me amas, te dejo de amar. Si no me perdonas, dejo de perdonar. Pero esa no es la lógica de Dios. No, porque es donde Dios nos dice amar al prójimo y donde nos pide también que oremos por los que nos persiguen, ¿cierto? Porque es que eso es lo complicado. Exactamente. Dice, amar a quien me ama es muy fácil, pero amar a quien no me ama o a quien me ha hecho daño, ahí es donde está lo complicadito. Justo en estos días me decía una persona que nos reíamos mucho y me decía,
Sí, yo sé que hay que amar al prójimo, pero es que hay prójimo que no colabora. Me decían, pues, como así? Nos reímos un momentico. Pero, o sea, y es verdad, y es donde está como la esencia del amor, es mirar a Jesús en la cruz y decir, pero por Dios, Jesús quizás sabía que había personas que no lo iban a amar. Quizás sabía que no todo el mundo se iba a salvar o que no todo lo íbamos a coger en el corazón. Y aún así, Él lo hizo por amor a todos. O sea, fue un amor, y sigue siendo un amor universal, ¿cierto? Sí, y por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 dice que son las antítesis divinas, porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? ¿Cierto? Y San Agustín decía algo muy bonito, cuando el enemigo se te opone, se ensaña contra ti, te persigue con odio, te molesta con ultrajes, ves lo que es, pero ¿qué dices en tu interior? Señor, séle propicio, sánale, cambia en él el odio por amor. Ves en él no el enemigo que es, sino el hermano que quieres que sea. Luego, cuando amas al enemigo, amas al hermano. Qué Y aun belleza. cuando con todas tus fuerzas no consigas que cambie amor por amor, que no se descorazone por eso la gratuidad de tu amor. Mm, Es algo muy qué bonito, es belleza. algo muy bonito, pero es complicado, Uf, es es muy complicado. complicado. Es como, es pedir la gracia, Padre. Por ejemplo, en los retiros espirituales miramos mucho el tema de que es que el perdonar es una gracia, o sea, es una decisión, o sea, es tomar la decisión aunque no lo sienta, y es eso. Por ejemplo, se nos explicaba mucho también cuando una persona lo hiere a uno, de por sí es porque esa persona es muy herida, a esa persona la han herido demasiado, entonces el herido hiere, ¿cierto? Sí, Una es verdad. persona viene y no la conoces ni nada, pero entra de una a herirte, a molestarte. Entonces uno dice, ay, pero qué, como tan chocantica esa persona, ¿qué le pasa, cierto? Y no le ha hecho nada muchas veces, pero es como mirar en el fondo, qué pesar, qué le habrán hecho, por qué se comportará así, tanta falta de amor, ¿cierto? Entonces, si uno empieza a mirar las personas o las almas como las mira Dios o como las ve Dios con amor y misericordia, yo creo que actuaríamos todos de una manera tan diferente, Padre, y como decías ahorita, es muy complicado, pero Dios va dando la gracia, así como la del perdón. Cuando uno toma la decisión, aunque no lo siente y le duela, uno empieza a orar por las personas que le hicieron daño y Dios va dando la gracia. Y cuando uno menos piensa, empieza es como que se va ese sentimiento feo y hay tranquilidad y paz. Incluso después puede como llegar a amarlas. Y eso es bonito, ¿cierto? Porque uno se abre como a la gracia de Dios. Entonces, que nosotros por sí mismos no podemos hacer nada bueno, ¿cierto? Es Dios el que a través de la gracia actúa en nosotros. Sí, pero ¿sabes qué me parece más hermoso? Que nosotros empezamos a hablar de un misterio trinitario, de la parte teológica, de concilios, de lo que es un dogma, de la definición de la Santísima Trinidad, y ya pasamos a algo tan vivencial. O sea, empezamos a partir de Dios a hablar de las relaciones interpersonales. O sea, mira todo lo que nos lleva a Dios, todo lo que es de Dios y a lo que nos lleva a Dios, lo que conduce. Y lo más bello es que estamos hablando del amor, estamos hablando de las relaciones y estamos hablando del perdón. Y aquí hay una situación. Nosotros inicialmente decíamos que Dios es comunión de personas, ¿cierto? Siendo Dios comunión de personas, obviamente una de las características esenciales realmente de esa comunión trinitaria es la unidad, la unidad. Por eso la oración que Jesús dirigía al Padre, Padre, yo te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, como tú y yo somos uno. O sea, estamos hablando de la unidad, de la comunión trinitaria, una comunión de amor. Pero hay una realidad bastante fundamental. Decía San Agustín, yo soy dos y estoy en los dos por completo. Porque yo, aunque tengo la capacidad de amar, también tengo la capacidad de odiar. Tengo la capacidad de estar alegre, pero también de estar triste. Tengo la capacidad de acompañar al hermano en los momentos más fuertes de su vida, pero también tengo la capacidad de ser indiferente. Las dos cosas al mismo tiempo y en la misma persona. Qué belleza. Entonces, allí es donde nosotros debemos procurar estar en estado de gracia para que esa comunión de personas habiten en mí con toda su fuerza, como yo habito en ellos. Y la realidad está en que nosotros muchas veces nos dejamos dividir.
internamente. Y cuando nosotros permitimos que en nuestro interior exista división, ya ahí no está actuando la realidad trinitaria, la comunión trinitaria del amor. Ya hay otra actuación totalmente diferente, que no viene de Dios. Entonces, cuando yo experimento esa situación, soy signo de división dentro de mis hermanos, con mis actitudes, con mis comentarios. Empiezo a comentar algo malo, siempre veo algo malo en el otro. No trato de ver lo bueno, lo bondadoso que hay en el otro. Entonces, cuando yo soy signo de división, ¿sabes? La palabra diabolo significa divisor, el que divide internamente. Cuando logra su objetivo, realmente ya la comunión queda en entredicho. Luego, cuando yo soy signo de división, no actúo en nombre de Dios, sino en nombre del diablo. Claro, Padre, de sí, muy bonita esa reflexión, porque de hecho sí nuestro Señor Jesucristo nos ha pedido que seamos uno, como Él y el Padre son uno, ¿cierto? Y esto es lo que se ve, digamos, por ejemplo, cuando uno está en una comunidad y empiezan de pronto las murmuraciones, ¿cierto? Y empezamos a ver, como usted dice, Padre, lo malo en las personas y no todo lo bueno que aporta. Y empezamos como a ser cismáticos, por decirlo así, y a crear un cisma en la propia comunidad, decir, ve, ¿cómo te parece aquel? Mira lo que dijo, mira lo que hizo. Cuando todas estas expresiones, si de pronto las vemos y las sentimos, debemos ir es a la cabeza y decir en la cabeza, mira, me parece que esta persona de pronto puede estar fallando por esto, ya vos mira si estoy equivocada o si no, pero ya vos manejarás la situación, ¿cierto? Que sería muy bueno. Porque, por ejemplo, pues hablando del cisma, por ejemplo, que hubo en la iglesia, ¿cierto? Con Lutero, y precisamente por eso, porque él puede que haya tenido unas buenas intenciones, pero se dejó llevar, ¿cierto? Se dejó llevar por la soberbia, por el orgullo, por muchas cosas, y creó un cisma pues impresionante que mire ya en lo que va esto, ¿cierto? Entonces, no debemos ser cismáticos, o sea, empezar a crear como divisiones, ni en nuestras familias, ni en nuestros hogares, ni en las comunidades, ni con la Iglesia Católica. Y es una parte un poquito delicada y qué bueno que tocaste el tema, Padre, porque, por ejemplo, con nuestros sacerdotes, muchas veces se nos olvida la humanidad del sacerdote, de que son seres humanos, que son frágiles, que son como nosotros, simplemente que Dios les ha dado un poder muy grande, ¿cierto? Les ha dado ese ministerio sacerdotal tan bonito, ese trabajo tan bonito, pero que a veces si el sacerdote falla, si el sacerdote comete algún pecado, alguna falla, como seres humanos que son, entonces empezamos a señalarlos, a tacharlos, y entonces incluso mucha gente a veces hasta se sale de la iglesia que porque tal sacerdote dijo algo o hizo algo, y ahí es donde no estamos viendo a Dios, porque nosotros tenemos es que ver a Dios en todo y en todo, ¿cierto? Y, no, y en todo momento ser como en esa unidad con Él. Señor, es que yo te estoy mirando es a ti, ¿cierto? Yo te sigo es a ti. ¿Qué opinas, Santi? Algo que yo estaba meditando un poco aquí, y es que si nosotros mantenemos una unidad con Dios, si constantemente estamos buscando la vida de gracia, estamos confesándonos y más que todo haciendo oración, ese diálogo que nosotros tenemos con Dios, vamos a ser ese instrumento de unidad, de amor, porque, por ejemplo, digamos, con el ejemplo de un papá y un hijo. Si el hijo está siempre con el papá, ve lo que hace el papá, cómo trata a las personas, pues el hijo evidentemente va a hacer lo mismo con las otras personas, va a ser respetuoso con los demás porque lo ve con el padre, porque siempre están comunicándose. Entonces, la reflexión a la que quiero llegar es a que qué bueno que nosotros siempre estemos en esa unidad con la Santísima Trinidad para no ser divisores, sino unir a donde lleguemos, para no odiar, sino amar. Entonces, esa es como el aporte que quería dar, que siempre estemos en unidad con Dios para poder ser instrumentos de Dios y no del demonio, como ahorita decía el Padre. Y hay otra cosa importante que ustedes dos la tocaban y también para los consagrados y las personas que nos están viendo. Mientras más tratemos de estar en comunión con el Señor, más resistencia vamos a tener, más blanco vamos a Es cierto. ser para la lengua de los demás, sobre todo para los que hacen resistencia precisamente a la conversión.
¿cierto? Y para eso tenemos que estar preparados. De hecho, ya lo estamos viviendo. Nosotros como sacerdotes, por nuestros desvaríos, por nuestros antitestimonios, ustedes como consagrados, ya han sentido de pronto de parte de, lamentablemente, algunos sacerdotes, pero también de muchas personas, que simplemente por el estilo de vida que han asumido, desde el amor, desde la comunión, desde la entrega, desde el dejarse llevar por la Santísima Virgen María al corazón de Jesús, desde la práctica de las buenas costumbres, ya ustedes sienten cómo hay personas que resisten a esto y se burlan y critican y señalan y no los pueden ver hacer cualquier cosa mala porque inmediatamente va a recaer el dedo o empiezan a juzgar al lazo simplemente porque hubo una persona que se consagró pero no se quiso comprometer. Son realidades que nosotros en las que tenemos que estar muy fortalecidos espiritualmente y eso se da por algo que tú decías. Primero, el espíritu de oración ferviente. Hoy escuchamos una lectura hermosa, la primera lectura del libro de De Tobías. Tobías, capítulo 3, ¿cierto? Ay, es Como, o sea, hermosa. dos variables de la oración muy hermosas porque él en medio de la enfermedad, de la crisis, de la angustia, él empezó a fuerte contra el Señor, Sí. pero lo más bonito es que él sabía a quién iba y con quién quejarse, porque frente a las dificultades nosotros más bien preferimos retirarnos y alejarnos de la comunidad trinitaria, ¿cierto? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y posteriormente, cuando se da esa ruptura, se da esa ruptura también con el otro. Claro, de Eso una. es algo, Sí. ¿cierto? Evidente. Y la situación de Sara. No, increíble. Oiga, ¿cómo es que una mujer, 7 maridos, y cuando llegan a consumar Todos. la situación, se Se morían? morían todos. Y llega una esclava y la trata mal, y esta pretende quitarse la vida, ahorcarse en la terraza, pero luego recapacita, y la oración que hace es bendiciendo al Señor, de bendición. Mira estos dos modos de oración que son muy valederas. Y aquí la oración es fundamental. La oración Total. realmente es la que establece ese vínculo de diálogo, de comunión con Él. Porque nosotros creemos que en la oración es simplemente yo hablar y ya, no, no me dijo, no. El Señor te va mostrando situaciones concretas en las que te va diciendo, te estoy respondiendo a esa oración de angustia, a esa oración de alabanza, a esa oración de petición. Lo que pasa es que tenemos que mirar con los ojos de la fe, porque nos guía la fe, no la vista. Escuchar con los oídos de la fe. O sea, son situaciones concretas y evidentes que simplemente las sabemos y las reconocemos quienes hemos tratado de vivir esa comunión con el Señor en la crisis, en la tristeza, en la alegría, en todos esos acontecimientos. La lectura de hoy, que no, es impresionante y uno quiere que continúen y uno, "Ay, no, pero sigan, sigue el Salmo y no, pues yo quería continuar, porque de hecho, por gracia de Dios, me leí ese libro de Tobías, vean, los invito a que se lo lean, Tobías, ¿cierto? Es espectacular, cuenta la historia de Tobías con su hijo Tobit con su hijo Tobías. Ahorita estábamos hablando con Santi, que estábamos organizando el altar y todo, y decíamos, qué impresionante Dios, cómo aprovecha esas dos personas, la oración de esas dos personas y como que dice, ah, bueno, tú quieres esto, tú necesitas esto, ya sé, los voy a unir por medio de eso. O sea, es increíble Dios cómo actúa, ¿cierto? Qué belleza. Y es increíble cómo Sara hace una oración y dice, bueno, mejor que tú me quites la vida. O sea, espera en Él. Qué bueno que todos los que en algún momento tienen esos momentos de crisis, de quererse quitar la vida por tristezas, por algún asunto económico, por lo que sea, que más bien le pidan a Dios, Señor, te entrego mi vida, cuando quieras vengas por mí. O sea, una oración así, pero abierta y con mucha fe, porque yo imagino que Sara lo hizo en el momento de desespero, pero dijo, no, ¿cómo me voy a quitar la vida si entonces ya van a coger a mi papá, ¿cierto? Y ya se van a ir contra mi papá que es anciano y pobrecito, él no va a soportar eso. Entonces mire que ella ahí pensó en el prójimo, ¿cierto? Pensó en el dolor de su papá. E hizo una oración de fe y Dios tan lindo que tomó esa oración inmediatamente y les arregló la vida.
pero no se la queremos contar porque queremos que ustedes lean el libro de Tobías, que es impresionante, o sea, al final de este libro a mí me impresionó, yo decía, ¡ah! No, es que es muy bonito, y como los arcángeles tan lindos, que ellos sí nos pueden ayudar en situaciones que, mejor dicho, nosotros tenemos que creer en el cielo. Y lo otro, padre, pues cómo hablar de la Santísima Trinidad sin hablar de la Santísima Virgen María, es que es imposible. ¿Por qué? Porque es que la Virgencita María es el ser más importante para la Santísima Trinidad. La Santísima Virgen María es hija del Padre, es madre del Hijo y es esposa del Espíritu Santo. Entonces, miren, pues qué grandeza la de María para Dios, ¿cierto? Como María siempre mantuvo esa gracia y por eso es la llena de gracia y por eso es la reina de las virtudes, por eso es la tesorera de las gracias del Señor, porque es que fue una mujer que siempre, o sea, ella se mantuvo, fue ahí, fiel en todo momento, como quien dice, enfocada. Y si nosotros mantuviéramos esa vida, como decía Santiago ahorita, si nosotros intentáramos llevar el ejemplo de la Sagrada Familia, de ese San José, que también fue un ser súper importante para la Santísima Trinidad, ¿cierto? Tanto que el mismo Papa Dios le confía cuidar a su hijo. Si nosotros intentáramos llevar una vida como la de la Sagrada Familia, no estaríamos viviendo tantas crisis en el mundo como las que estamos viviendo, comenzando por las crisis familiares, ¿cierto, padre? Sí, o sea, es que María es caso aparte. Por eso, con razón, se dice que es el orgullo de nuestra raza. Es que en ella habitó de manera real la Trinidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿cierto? ¿Y para qué viene el Espíritu Santo sobre ella? Sino para ser sagrario. ¿De quién? Del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Dios. Dios. Ahí está la habitación trinitaria. Y por medio de María, María es el canal para que nosotros recibamos todas las gracias. Así le duela al que quiera, pero así es. Y en estos días en el retiro espiritual de conversión que hubo hace poco de Lazos de Amor Mariano, yo hablaba esa realidad con Luis, porque es que siempre me ha llamado mucho la atención ese texto del Evangelio de Juan, de las bodas de Caná. O sea, es algo, porque mira algo. María es mediadora del mediador. Jesucristo es mediador único y eterno. Pero estamos hablando de las bodas de Caná. Allí estaban los dos. Allí estaba María y estaba Jesús. Los que tenían la necesidad porque se había acabado el vino, ¿por qué no fueron directamente a Jesús? Si ahí Cierto. estaba él, Claro. ahí estaban los dos. Porque fueron a María. ¿Por qué no fueron directamente a él? Porque hay gente, no, es que yo no necesito de María, yo voy directamente a él. ¿Por qué en las bodas de Cana fueron a Jesús, a María? ¿Por qué? Es algo muy hermoso. Claro. Y lo más hermoso es que ella les dice, no tienen vino. Vea, la expresión literal eh, que Jesús utiliza, porque el berraquito era fuertecito también a veces, Sí, le dice, era serio. sí, a mí qué y a ti Sí. qué, o sea, ¿a nosotros qué nos importa eso, mamá? Pero la mamá no. Hagan lo que él les diga. Ya yo le dije. Ahí lo mandé. Ya, sí. Usted verá, ahí lo Sí me dije. comprendes. Es algo muy Sí, bonito. la obediencia a la Y, mamá. y él le obedece a la mamá, aunque él no veía como que, no, pero es que nosotros, no, hagan lo que él les diga. O sea, es que el evangelio es claro y me Sí. parece algo tan hermoso, ¿sí me entendés? Y en estos días leía una frase de San Luis María Griñón de Montfort, donde él dice que Jesús en el cielo es todavía el hijo de María y le debe obediencia a la mejor de las madres, y el hijo obedece como el mejor de los hijos. Qué belleza, Es padre. algo hermoso. No, es que qué hermosura. Claro, padre. Entonces, mira, como decías ahorita, a todo lo que nos lleva a Dios. O sea, es que todo lo que es amor es Dios. Dios es amor. Y Dios por amor nos dejó a María. Esa belleza que nos dejó en la cruz donde nos dice, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo y nos le entrega como mamá. Es que esta iglesia es perfecta porque es que no somos huérfanos. Nosotros tenemos unos amigos que comenzaron con nosotros un proceso de consagración
Y tristemente se pusieron a hablar con hermanitos separados y bueno, se dejaron confundir mucho y terminaron bautizándose en una secta, pues. Y después hablábamos con ellos, les decíamos, miren, es que la Iglesia Católica es una, es santa, católica, apostólica. Es santa porque Jesús es la cabeza y María es la madre de Dios y es nuestra mamá, Él nos la dejó como mamá. Entonces, mire que nosotros no somos huérfanos, ustedes tienen mamá, ustedes, ¿cierto? Entonces, es muy hermoso porque saber uno que uno está en lo que Dios lo ha dejado, lo que Dios ha constituido es muy bonito y sentir esa gracia de Dios, como decías, Padre, a uno le duele perder la gracia de Dios, porque uno hace todos sus esfuerzos, pero hay días en que no faltan la mala disposición, la falta de oración, de que por las carreras a veces uno no se fortalece con la oración que necesita. Y claro, llega la tentación y uno cae redondito a veces, pero eso es como el dolor, ay, pero yo por qué le embarré, pero como venía de bien, no, Señor, yo quiero estar en paz contigo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque te amo y te necesito y quiero que seas feliz. De la Santísima Trinidad es un misterio hermoso, es, mejor dicho, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es mirar cómo el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Entonces ellos tienen también como sus roles, pero es hermoso porque son una unidad. Sí. La relación de la que hablábamos, cuando hablábamos de la Trinidad como tal, de persona, hipóstasis y relaciones, ¿cierto? Em, Hay algo muy bonito que tú tocas trayendo a colación de pronto el testimonio de esta parejita que se dejó envolver, que se dejó confundir. Eso es propio del diablo, confundir. Claro. Bueno, pero hay otra cosa, y utilizaba la expresión y se bautizaron en otra denominación religiosa. Ese bautismo, hermanitos, no vale, porque desbautismo no hay. Ay. Por eso Ay, lo qué que, bonito. por eso lo que ¿Y qué es leíamos eso? ahorita, un Señor, una fe, un bautismo, ¿sí me comprendes? Si usted se bautizó en la Iglesia Católica y se fue y se hizo, y bueno, se dejó confundir y se fue a una denominación religiosa y que allá supuestamente lo bautizaron, ese bautismo no es válido, desbautismo no hay. Usted sigue siendo católico porque se bautizó en la Iglesia Católica, pero con una diferencia. Ya usted es un católico hereje. Padre, entonces yo tengo una duda. Bueno, creo que tengo la respuesta, pero yo quiero que el Padre nos dé esa respuesta a todos nosotros. Todos, ya les hemos hablado de postrimerías, no olviden, y si no lo han visto, por favor, repasen las postrimerías, ¿cierto? Y en el momento del juicio, Padre, entonces serán juzgados como católicos. Mira, claro que sí, pero lo que pasa es que Dios nos salva a nosotros, eso es un término en filosofía, en teología muy concreto, solo por una forma de él conocida, ¿cierto? Porque obviamente hay diferentes culturas, pero realmente, mi niña, si tú eres católica, eres de sacramentos y de un momento a otro empezaste a decir que ya no crees en la Eucaristía, empiezas a renegar de tu fe, empiezas a ser apóstata, a ser hereje, obviamente a nosotros, en qué vamos a ser juzgados si en la Iglesia Católica están todos los elementos para la salvación? Y con esto no soy fundamentalista, es que estoy realmente hablándote desde mi realidad como cristiano católico. Mira, cuando yo tuve la experiencia de decirle al señor obispo, le escribí, deme una licencia para yo tomarme un tiempo determinado y en ese tiempo determinado examinar y hacer un proceso de sanación. Nunca, jamás se me pasó por la mente cambiar cambiar mi fe. Jamás. Es que yo sé en quién tengo puesta mi confianza y sí me duele demasiado. Por eso cuando yo en Yarumal daba la formación bíblica, un día dije los hermanos separados y ¿saben qué me dijo una señora? No, padre, los hermanos separados no, digamos los hermanos esperados, porque todavía los estamos esperando. Claro. Todavía los estamos esperando.
Ahora, cuando me hablas de postrimerías, sabes que tenemos nosotros la iglesia peregrina, la iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia purgante y la iglesia celeste. Considero yo la comunión de la iglesia porque es que entre nosotros, con nuestro corazón tan rebelde, a veces es como muy fuerte, muy duro hablar de comunión, de unidad. Pero entonces, ¿cuál es la misión mía en la tierra? Orar por los difuntos para que lleguen al cielo, para que los que están en el cielo oren Oren por por nosotros. nosotros. Esa es la comunión. Esa es la comunión, que me parece algo también muy, muy hermoso. Y bueno, qué bueno que también me planteas ese tema, porque nosotros hubo una época determinada de la iglesia, sobre todo en la Edad Media y antecitos de la Edad Media, donde no hacíamos sino hablar de condenación, ¿sí o no? Usted hace esto, se condena, usted hace esto, se condena, usted hace lo otro, se condena, que ya es muy heredado, eso lo heredaron los protestantes, los que están lejos de nuestra fe. Bueno, pero hay una realidad también, que ya a partir de la época moderna empezamos a hablar demasiado de la misericordia de Dios, ¿cierto? Empezamos a hablar de la misericordia de Dios, tanto así que hay unos escritos muy interesantes de teología que donde hay un autor, no recuerdo el nombre, que dice, nos dedicamos a hablar tanto del pecado original que se nos olvidó hablar de la bendición original. Pero en la época posmoderna hay otro gran problema, que nos dedicamos a hablar tanto de la misericordia de Dios que se nos olvidó que hay infierno. Exacto, padre. Así es, padre. Y es verdad, es ese término medio, porque la virtud está en el medio. A veces nos dicen, no, ustedes son unos terroristas espirituales. ¿Por qué? Porque no hacen sino hablar que el infierno, que el diablo, que el juicio, que yo no sé qué. Yo digo, perdón. Bueno, se nos dice que entonces el primer terrorista fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a hablarnos de cómo hay un cielo y nos está esperando, pero que cómo también tenemos que cambiar de actitud para ganarnos ese cielo. Y la segunda es la Santísima Virgen María. ¿Qué le parece que escogía a unos niños en Fátima para decirles y mostrarles el infierno, el cielo y el purgatorio? Y a unos niños, porque incluso a veces nos dicen, no, es que los niños, no les puede decir esto. Por Dios, el demonio no le importa coger niños pequeñitos hoy en día y quitarle la pureza por la música, por la televisión. De muchas maneras les está quitando la pureza, les está quitando esas virtudes bonitas que tienen. Entonces nosotros tenemos que hablarles, ser profetas, hablarles a los niños, a las personas y nosotros mismos exhortarnos de que existe un infierno, de que existe el demonio, de que ciertamente existe, pero que existe un Dios hermoso, maravilloso, lindo, que nos tiene un cielo prometido, un lugar prometido y qué rico ir allá, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que la gente peca, pero es que Dios me ama mucho y yo sé que Él me perdona. Y siguen haciendo lo mismo y siguen haciendo lo mismo, pero Dios me ama mucho, Dios me ama mucho, Dios me ama mucho. Se murieron y lejos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no hubo conversión. Es decir, no significa que Dios se haya alejado de ti. Tus actitudes, tus comportamientos lo alejaron a Él. Otra realidad fundamental ahí es, si no hay conversión, no puede haber redención. Tenemos que convertirnos. Hoy las personas, y no voy a hablar solo de los jóvenes, hoy las personas tienen una apatía muy fuerte frente a estas situaciones. Pero hablando concretamente de los jóvenes, ellos tienen una mentalidad que los que se mueren son los viejitos O los enfermos, padre. o los enfermos, entonces que ellos todavía tienen mucho tiempo para arrepentirse. Mm. Por ahora vamos a hacer y a deshacer. No, creo que tenemos que volver nuestra mirada a un Dios, no que nos castiga, sino que nos ama y nos ama tanto que quiere nuestro corazón sano y no enfermo. Es verdad, padre. Bueno, yo creo que nos quedaríamos acá toda la noche hablando del amor y la misericordia de Dios, ¿cierto? De la Santísima Trinidad. Y más con esta bendición tan grande que Dios nos ha regalado, que es poder tener al Padre Henry acá con nosotros hoy, hablándonos muy teológicamente, filosóficamente y desde el corazón de lo que es la Santísima Trinidad. Pero yo creo que ya es hora de que vamos terminando.
¿Cierto, hijo? ¿O tienes algo más por decir? No, sí, pues me pareció fabuloso que empezáramos con este tema de la Santísima Trinidad, de tratar como de definir lo mejor posible la Santísima Trinidad, pero vamos yéndonos por unos temas que también fueron tocados anteriormente, pero que al fin y al cabo, pues el Señor quería que habláramos de esto, ¿cierto? Porque todos los días necesitamos que nos recuerden, estás mal o estás bien o falta esto por mejorar. Y todos los días, porque el ser humano es así como de terco, tiene que recordarle todos los días, esto es pecado, por aquí no es, enderezate que por ese camino no es. Entonces tal vez el Señor quiere decirnos a nosotros primero y a todos los que están viendo este programa que de pronto la vida que estamos llevando no está bien y que todo lo que hacemos por este programa es para nuestra salvación y la salvación de las almas que lo ven. Entonces, de verdad les agradecemos a todos por escucharnos. Dios te pague, Padre Henry, por aceptar esta invitación. Sabemos que no es difícil como sacar tiempo más con esta labor tan importante del sacerdocio, pero te agradecemos inmensamente que hayas aceptado esta invitación. Bueno, el deudor soy yo. Yo les agradezco demasiado a ustedes, a la comunidad de Lazos de Amor Mariano, por sus oraciones, por estar siempre presentes en mi vida y en la vida de mi familia. Y un agradecimiento muy especial y particular a Fanny y a ti por esta invitación y por este espacio también de evangelización. Dios te pague, Padre, de verdad, Dios te pague, mil bendiciones. También te pedimos que enseguida nos colabores con la oración final, que nos bendigas a todos, que nos tengas mucho en tus oraciones. Y de verdad, Padre, que nosotros, y siempre se los hemos manifestado a ustedes, amamos mucho nuestros sacerdotes, amamos mucho nuestra Santa Iglesia Católica y amamos mucho a Dios y le damos gracias porque nos dejó la Santa Iglesia Católica y porque por medio de ustedes puede venir Él, puede venir Él y lo podemos recibir y podemos recibir los sacramentos. Bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu gracia. Haz en nosotros el milagro de la conversión, que tengamos la capacidad de reconocer, Señor, toda nuestra historia vital, aquellas situaciones de herida que te hemos proferido a ti, que nos hemos proferido a nosotros mismos y a nuestros hermanos, empezar a replantearnos y dejarnos modelar por la Santísima Virgen María para llegar al corazón de tu Hijo. Bendícenos, Señor Dios. Gracias, gracias por tu amor y haz que estando en estado de gracias habite en nosotros la comunión del amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga y los guarde, ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te pague, Padre. Esta es tu casa. Siempre las puertas abiertas para que vengas y no les comentamos que el Padre anda con su señora madre, para que venga por acá y salude la mamá del Padre. Enfócala ahí. Él vino con su mamá y como no la vamos a presentar, pues que ella estuvo muy atenta en el programa. Buenas noches, pues para mí es una bendición también estar aquí acompañando a esta familia tan hermosa y sigamos unidos en oración, siempre orando mucho por esta comunidad de Lazos de Amor Mariano. Ojalá todo el mundo se anime a participar, a rezar el Santo Rosario de la Eucaristía y la adoración al Santísimo. Que tengan una feliz noche. Dios le pague, mamá. Vea qué bonito, hablando ahorita de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que anduvo con su mamá y le obedeció. Entonces el Padre es muy lindo con su mamá y anda con su mamá también. A ustedes, Dios les pague por haber sacado este espacio para enriquecer un poquito espiritualmente. Les recordamos, oren mucho por nosotros. Ustedes también están en nuestras oraciones y sigamos orando para que este siga siendo, un canal por el cual Dios nos siga evangelizando y nos siga fortaleciendo. Bueno, yo antes de terminar este programa quisiera aclararles un poco de la comunidad
de amor mariano, ya que no hemos hablado como mucho del tema, tal vez se pregunten de ser misionero, de ser laico comprometido, qué es esto de la comunidad de lazos de amor mariano, porque de verdad nunca lo hemos como comentado bien. Pero entonces les digo más o menos, la comunidad de lazos de amor mariano es una comunidad de fieles laicos católicos en la cual nos entregamos a las almas, a evangelizar, a entregarles a nuestra Madre bendita, que es el tesoro más preciado que nosotros tenemos. Y bueno, tenemos muchas sedes. La sede La principal sede es principal es en Medellín, Colombia, Medellín, Antioquia. Entonces, por si quieren investigar lazos de amor mariano, también se pueden encontrar números de teléfono, obviamente por internet. Y bueno, por si ustedes sienten ese llamado también de consagrarse a la Santísima Virgen María y de llevar el amor de Dios a los demás para que también puedan ser uno de nuestros compañeros y ser misioneros de esta hermosa comunidad. Bueno, ya que Santi tocó el tema y ya nos estábamos despidiendo, pero es un por encimita, un día de esto le sacamos un programa también a hablar de lleno pues de la comunidad, pero el alma de Lazos de Amor Mariano, o sea, nació de la iglesia y es de la iglesia y es para servirle a la iglesia. Y el alma es la consagración, consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, a Jesús por María, como nos lo pidió nuestra Santísima Virgen María en Fátima, conságrese a mi Inmaculado Corazón, y así ella podrá hacer mucho más por nuestras almas. Y también tenemos retiros espirituales cada 8 días en los pueblos, en las ciudades. Investigue